Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy os traigo 10 lecturas muy cortitas que os podéis leer en tan solo 24 horas. Y es que muchas veces pensamos que para disfrutar de una gran lectura, de un gran libro, de un libro magnífico y que recordemos toda la vida, tenemos que irnos a libros que tengan 500, 600 o 1000 páginas y muchas veces no es así. Aquí tenemos muchos libros que tienen tan solo 100, 150 páginas que para mí, sin ninguna duda, han sido lecturas que me han marcado y que se cuelan en muchos de mis rankings de libros favoritos de la historia. Y es que en muchas ocasiones, ya sea porque no tenemos tanto tiempo para leer, porque vivimos una vida apresurada, o incluso si estáis viendo este vídeo cuando lo estoy subiendo, que es principios de septiembre, con la vuelta al cole, con todas estas cosas que nos proponemos en septiembre, pues uno tiene bastante menos tiempo del habitual. Así que hoy os traigo estas 10 lecturas muy cortitas que estoy seguro de que os van a encantar, pero no os dejéis engañar. Son lecturas cortas, son en general lecturas relativamente accesibles, pero eso no implica que no estén llenas de profundidad y sobre todo de muchísima calidad lectora. Pero antes de empezar, recordaos como siempre que debajo tenéis diferentes links, entre ellos va a tener link a todos estos libros si queréis comprarlos de forma, pues oye, un poco más económica. Y también tenéis dos links con cositas gratuitas, un mes de prueba de Kindle Unlimited y también un mes de prueba de Audible. Así que no lo dejes escapar. Y ahora sí, vamos a empezar con esos 10 libros y vamos a empezar con un clásico que creo que todo el mundo conoce a grandes rasgos, que sin duda conoce al autor y que yo creo que es posiblemente el libro más corto de esta lista, pero también posiblemente también el libro con mayor profundidad. Y es que vamos a hablar de La Metamorfosis de Franz Kafka. En este libro tenemos uno de los grandes inicios posiblemente de la literatura, en el cual nos encontramos a nuestro protagonista principal, que se ha convertido en un insecto. Obviamente, para muchos, este acto inicial del libro, este suceso, puede significar un momento clave dentro de la obra, pero la obra no deja de ser una crítica a la sociedad, no deja de ser una crítica a la sensación que tenía en muchos momentos el propio autor, el propio Kafka, y es que lo más curioso también o lo más interesante de la obra es la forma en la que está contada, ¿no? Porque aunque tenga todo este trasfondo, que no deja de ser muy importante, cuando uno está leyendo la obra, lo que más termina llamando la atención es sin duda la absurdidad de la situación, ¿no? De cómo una persona normal se ha convertido en un insecto, podríamos definir como gigante, y de una forma u otra sigue viviendo con su familia, ¿no? Creo que esta es la clave del libro, ¿no? Está, por una parte, la absurdidad de la situación y cómo el propio Kafka no intenta que esto sea una obra fantástica, no intenta que el lector lo vea como un libro de fantasía, al contrario, es simplemente una especie de paradoja, ¿no? De cómo una persona se puede llegar a sentir en muchos momentos como un extraño dentro de este mundo, dentro de su familia y dentro de su contexto. Y principalmente también como una persona en el momento deja de ser útil para el resto, se convierte prácticamente en un estorbo, ¿no? Y esto Kafka lo retrata de una forma magnífica en La Metamorfosis. Ya digo, un libro que depende de la edición. Yo tengo una edición de estas que son cortitas, tiene 100 y poco páginas, os lo leéis en 2 tardes, pero como decía, es un libro que, a pesar de que se lee de una forma sencilla, no tiene nada complejo dentro de su literatura, sí que es sin duda un libro llenísimo de profundidad y que sin duda también, una vez lo leáis, posiblemente digáis, vale, en un futuro este libro va a necesitar una relectura. La siguiente obra de la que vamos a hablar no es tan conocida como la anterior, porque obviamente es complejo, pero sí que podemos hablar de una obra que se ha convertido en el paso de los años en una obra muy de culto dentro del mundo de la gente que nos gusta la literatura filosófica, existencialista y también absurda, que, como decía, tiene toques relacionados con La Metamorfosis, que era el libro anterior del que estábamos hablando. Es un libro mucho más existencialista que absurdo, aquí tiene menos de absurdidad, y es que vamos a hablar de Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. Aquí nos encontramos con una obra bastante más oscura, ¿no? Es la confesión de un hombre que nunca logra encajar en la sociedad, ¿no? Él se siente que no pertenece a esta sociedad y que de alguna forma se siente apartado de ella, ¿no? Digamos que la historia intenta contarnos por qué nuestro protagonista intenta esconder este vacío, cómo él recurre a diferentes situaciones dentro de la vida, como puede ser el alcohol, como puede ser las mujeres, como puede ser incluso el humor en muchas situaciones, aunque es algo que parezca que no está muchas veces relacionado con gente
con situaciones depresivas, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que terminamos viendo es un personaje que se siente totalmente vacío y por mucho que lo intente con diferentes situaciones dentro de la vida, nada termina de llenarlo, ¿no? Lo fuerte es que todo esto está contado desde una perspectiva de primera persona, como si fuera una especie de confesión del protagonista, como si fueran sus propios diarios, y lo que termina esto provocando es que tú te metas de alguna forma en la cabeza de este protagonista y que casi llegues a experimentar su caída, ¿no? La caída que él va llevando a cabo a través de la obra. Es un libro bastante incómodo, no os voy a engañar, porque así como la metamorfosis tiene una especie de incomodidad pero distinta, una especie de incomodidad más por la absurdez, aquí sí que vemos una incomodidad por cómo nuestro protagonista principal está sumido en una vida de depresión absoluta, me atrevería a decir, ¿no? Porque no termina de salir de ese bache, no hay una redención, no hay ni siquiera una esperanza, solo, pues bueno, una sensación de vacío constante, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es que termina siendo un libro fascinante, un libro que te engancha, porque muestra de una forma bastante brutal y honesta cómo alguien puede sentirse casi como una especie de impostor en su propia vida, ¿no? Al final, Indigno de ser humano es una lectura, como estaba comentando, un poco más incómoda, te hace replantearte muchas situaciones de la vida, te hace replantearte esa visión o esa, ¿cómo decirlo? La sensación de ponerte en la piel de otra persona que lo está pasando mal, de que se siente vacía y que tú no acabas de comprender por qué desde fuera. Esto es algo que obviamente hacen muchos libros, creo que es lo magnífico de la literatura, poder ser capaz de ayudarte a empatizar con el resto, depende también lo empático que tú llegas a ser, obviamente. Pero ya os digo, una lectura breve, aquí tiene en esta obra 120 páginas, de nuevo, os la leéis en 2 tardes. Es una lectura, de nuevo, relativamente accesible, no es una lectura compleja, en el sentido de que es directa con el lector, no busca grandes alardes dentro de la escritura, pero sin duda es profunda y es una lectura que te puede dejar un gran pozo y también te puede dejar un poquito traumado, ¿vale? Eso ya es un aviso de antemano. En la siguiente obra cambiamos totalmente de tercio, ya que nos encontramos con una obra de toques distópicos, pero sobre todo postapocalípticos, pero que es también una obra durísima y posiblemente una de las obras que te dejan con un cuerpo más extraño y más incómodo de las que yo he leído durante los últimos años, sin ninguna duda. Y es que vamos a hablar de La carretera de Cormac McCarthy. Es un libro que nos pone en una situación de un mundo devastado, postapocalíptico, como comentaba anteriormente, y nos pone en la piel de un padre y de su hijo, ¿no? Que caminan sin rumbo en un mundo en el cual ya no hay prácticamente nada, ¿no? Está todo patas arriba y ellos simplemente podríamos decir que van por ahí moviéndose con un carrito, con sus pertenencias y simplemente buscando sobrevivir un día más. Un día más entre, pues bueno, una situación de hambre, de frío y sobre todo de peligros constantes, ¿no? Es que el autor, Cormac McCarthy, en este libro, creo que lo que mejor consigue es que siendo un libro sin ninguna dificultad lectora, creo que es un libro bastante accesible para todo el mundo, de nuevo, cortito, no llega a las 200 páginas, consigue transmitirnos muchísimo, ¿no? Consigue transmitirnos todo eso que está pasando, la brutalidad del mundo, y, pero a la vez también esa sensación de, o esa relación de padre-hijo, mejor dicho, que está llena de ternura, pero a la vez también de mucha tensión por el momento. Es que es un libro oscuro, es un libro lleno de momentos terribles, como puede ser habitual en estos entornos postapocalípticos, pero que sin duda lo resalza con esos toques de, pues oye, esa chispita de amor entre padre e hijo, como comentaba, y también la esperanza, ¿no? Porque en estos mundos al final los protagonistas siempre tienen esta esperanza. Como decía, es una lectura que se lee rápido, es una lectura que, aunque te esté creando muchísimo, te esté encogiendo el corazón y te esté haciendo sentir incómodo en muchos momentos, te engancha, ¿no? Y te hace que no quieras soltar la obra y te deja una huella enorme. También es de destacar que está escrita en un tono un poco distinto, un tono casi que podríamos considerar como una especie de diario, una especie de cortes, es un libro muy cortado, es un libro que bueno,
es una lectura distinta, ¿no? No es una novela al uso, es una novela, pero el autor, Cormac McCarthy, juega mucho con la estructura de la obra. Esto es algo que cuando te pilla de nuevas puede ser sorprendente, pero yo creo que lo que consigue con esto es darle mayor calidad a la obra, ese toque diferencial y por ello no deja de estar a la altura. Así que La carretera, una obra postapocalíptica increíble, eso sí, ir con cuidado, sobre todo si tenéis hijos, porque os va a dejar las tripas un poquito revueltas, ¿vale? Vamos a volver otra vez a la corriente filosófica y es que vamos a hablar de El extranjero, de Albert Camus. Una de esas novelas que seguramente muchos ya conozcáis, pero quizá muchos seguís teniendo pendientes de leer o esto os invite a releerla. En esta obra nos encontramos a un protagonista principal, el cual es uno de los personajes más raros y desconcertantes de la literatura, ¿no? Parece que vive que vive sin nada, ¿no? Que no tiene interés por la vida, no se emociona, al final, bueno, esto no es spoiler, lo que podemos ver nada más empezar la obra es que su madre fallece y a él como que le da absolutamente igual, ¿no? Dice algo así como, no sé si fue ayer o anteayer o hace una semana o ha sido hoy, pero, pues bueno, iré al funeral o no iré, ¿qué más dará? Acepta simplemente todo lo que sucede sin resentimiento y sin ninguna importancia, ¿no? En plan, de esto es lo que ha sucedido, pues me da absolutamente igual todo. También lo que termina sucediendo en esta obra, de nuevo, esto es el principio, no es spoiler, es que nuestro protagonista comete un crimen, ¿no? Que esto también cambia su destino. Lo curioso y lo más impactante de la obra es que cuando llega el momento de ser juzgado, da la sensación de que no lo juzgan tanto de una forma lógica por el crimen que ha cometido, no, sino que lo terminan juzgando casi de una forma moral por el hecho de decir, le da absolutamente igual todo, ¿no? Como estaba comentando. Y es que Albert Camus, como ya hizo de alguna forma en el mito de Sísifo, pero intentándolo llevar a un entorno más novelístico, intenta atraernos el absurdo, ¿no? Creo que es la obra absurda por excelencia, junto posiblemente a la Metamorfosis, y cómo prácticamente nos intenta transmitir que acoplarnos a la norma, acoplarnos al estatus exigido, a lo que se considera incluso como la realidad o como las normas sociales, pues muchas veces no tiene ningún sentido. Y es que lo más interesante de esta obra es, primero, ya no tanto la parte novelística, que sigue siendo muy interesante, sino todas las preguntas, todas las dudas que te deja, todo ese pozo y también, pues oye, te abre muchísimos debates personales, ¿no? De qué significa vivir de verdad, por qué nos obligan a fingir emociones o a estar emocionados cuando a lo mejor nosotros no lo estamos en verdad. Es que, de nuevo, es un libro que, siendo corto, transmite mucho y que también, como en otras de estas obras, y como yo creo que prácticamente todas las que voy a traer, tienen muchas relecturas, ¿no? Creo que es de estas obras que te puedes leer cada 5 o cada 7 años y te pueden volver a transmitir mucho y te pueden volver a hacer replantearte muchísimas cosas de la forma en la que estás viviendo. Y ahora sí vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de obras un poco distintas, al menos esta primera es bastante diferente a las anteriores, es una obra mucho más moderna, aunque sí que es cierto que La carretera no es una obra tan antigua. Es que vamos a hablar de Permagel, de Eva Baltasar, una de las obras que más me ha sorprendido durante este año 2025, y es que es una obra muy directa que constantemente te está dando pues golpecitos, ¿no? Te está yendo como punch directos al estómago para decirte, oye, esto es la vida es así de directa. En esta obra nos encontramos a una narradora que habla de sí misma, principalmente, nos habla de su cuerpo, nos habla también de su sexualidad, una parte muy importante dentro de la obra, y también de su relación con la soledad, podríamos decir, ¿no? Y todo esto lo hace, como estaba comentando, de una forma muy cruda, muy sincera, pero también tiene toques incluso poéticos, me atrevería a decir, ¿no? Es una obra que para mí mezcla lo que podríamos denominar como el realismo sucio, es decir, te estoy contando la realidad de una forma muy directa y sin pelos en la lengua, pero sí que lo hace de una forma como que sube un poquito el listón literario, ¿no? Intenta también ser como un poquito poética. Y es que la mayoría de frases parece que estén medidas al milímetro, ¿no? Son cortas, son intensas y sobre todo son directas, son prácticamente como lo que decía, como si te dieran un punch en la barriga. Y es que es un libro que a mucha gente le puede incluso incomodar porque no se guarda nada, porque toca temas duros, toca temas incómodos
y lo hace con una franqueza que muchas veces no estamos acostumbrados, ya no tanto solo a leer, sino incluso a vivir en el día a día, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual la gente habla de una forma pues muy cohibida, intenta no ir de una forma tan directa, y cuando alguien es muy directo, muy sincero, parece que se lo trate como, oye, incluso rudo o burdo, cuando al final, al menos desde mi punto de vista, no debería ser así. Pero dicho esto, por todo lo que estoy comentando, no deja de ser una obra compleja de leer, al contrario, creo que es una obra que te lleva prácticamente solo, que te engancha desde el principio, porque tiene un estilo muy propio, ¿no? Creo que es un estilo que yo he visto muy poco en general y sobre todo en autores actuales, y muy diferente también a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es una obra breve, pero que creo que cada página tiene muchísima fuerza, y la autora tiene una forma de narrar muy propia y con muchísimo peso, y que al final hace que quieras leerte esta obra pues en prácticamente una tarde, ¿no? Sin duda, si buscas algo que te enganche, que sea directo, potente y que te haga sentir un poquito incómodo en algunas situaciones, Permagel es una obra para ti. La siguiente obra, podríamos decir que nos encontramos un texto con un estilo en algunas situaciones similar, sin ser excesivamente recargado, y que va bastante directo a lo que te quiere contar, pero también con muchísima profundidad, y en este caso también con muchísima crítica social, y es que hablamos de Correr, de Jan Echenoz. En esta obra nos encontramos la vida más o menos ficcionada de Emil Zatopek, uno de los grandes corredores míticos del siglo pasado. Pero no es la típica biografía densa, ¿no? Es todo lo contrario, es un relato rápido, como comentaba, muy directo, muy ligero, lleno incluso de toques, bueno, sarcásticos, irónicos en muchas ocasiones, y como decía, también con un ritmo rápido. Es una obra que te va llevando todo el rato, es como si fueras con el propio protagonista todo el rato casi corriendo, ¿no? Es una obra que se devora y te lees en 2 ratitos. La obra, como comentaba, nos lleva a través de la vida de este personaje, uno de los grandes personajes del atletismo del siglo XX, que lo interesante es que te muestra tanto los logros impresionantes durante su carrera, como sobre todo sus rarezas personales, ¿no? Vemos como muchas veces todos estos atletas de élite, esta gente que nosotros adoramos, luego son más raros que un perro verde, muchos de ellos, ¿no? Y esto es lo que también los hace humanos. Creo que es muy importante muchas veces que este libro nos lo retrata, que esta gente que nosotros tenemos como, bueno, como si fueran de otro mundo, oye, simplemente es una persona como tú, como yo, incluso posiblemente más rara, más extraña, pero que simplemente pues se le da muy bien pues jugar a fútbol, o correr muy rápido, o lanzar muy bien un balón, ¿no? O sea, es así de simple. Pero lo más relevante de esta obra es cómo Echenoz tiene un estilo muy particular, ¿no? No es un autor que se recree con los detalles, pero incluso así consigue transmitirte mucha pasión por lo que está contando, y también por todo el sacrificio que hay detrás de una vida dedicada al deporte, ¿no? Y también muy importante cómo te retratan esta obra, cómo el deporte y la política, de un modo u otro, siempre han estado mucho más ligados de lo que podemos llegar a pensar. Es un libro muy cortito, pero que sin duda creo que es de estos libros que inspiran y que te recuerdan por qué hay personas que terminan marcando la diferencia dentro de un mundo tan plano en muchas ocasiones. Ahora vamos a hablar de una obra un poquito menos conocida, y es que vamos a hablar de La vida involuntaria de Brianna Carafa. Pero por ser una obra menos conocida, no implica que no sea una obra que no valga la pena, ¿no? Aquí la obra nos habla de personas que sienten que su vida no la están viviendo ellos, ¿no? Como si tuvieran una vida impuesta, ¿no? Algo que muy bien está implicando el título de la misma, ¿no? Sino que las mismas circunstancias de la vida te llevan a vivirla de una forma u otra. Yo creo que esto hace que sea una obra muy realista en algunos sentidos, ¿no? Yo creo que nadie realmente elegimos el tipo de vida que queremos vivir, todos estamos influenciados de una forma mucho más grande de lo que podíamos llegar a pensar por dónde hemos vivido, qué tipo de cultura llevamos a cabo, cómo nos han creado nuestros padres, etc. Y esto implica que sea una obra en la cual muchos de nosotros podamos incluso sentirnos identificados, ¿no? De, oye, yo estoy viviendo esta vida, pero a lo mejor preferiría haber sido sueco, ¿no? Me lo invento. Y tengo que ir a esta universidad porque es la que tengo cerca de casa y no me puedo ir a la universidad X, o tengo que trabajar aquí porque tal, ¿no?
este tipo de situaciones vitales que nos parecen muy simples en algunas ocasiones, pero que nosotros tenemos muy poco margen de elección. La obra tiene un estilo muy sobrio, ¿no? Muy contenido, y esto no quita que no transmita muy bien esa sensación de vacío, de alguna forma, de estar atrapado en algo que no hemos elegido, sino que se nos ha impuesto de una forma u otra, pero lo bonito es que, aunque es una obra breve, consigue que tú mismo pues, te hagas muchas preguntas, y preguntas muy importantes y muy existenciales, ¿no? En plan de, pues bueno, ¿cuánto de mi vida realmente es mía? ¿Cuánto estoy repitiendo sin pensarlo? Es más, estoy copiando lo que veo y lo llevo yo a cabo porque creo que esto es lo positivo, o porque mi vecino lo ha hecho y lleva X coche y yo me lo compro. Y creo que es de esos libros que son pequeños, son cortos, son ligeros, pero que sin duda se quedan durante mucho tiempo en la cabeza. También La vida involuntaria, un libro que sin duda me ha sorprendido durante este año, y es también una de esas obras clásicas de hace más de 50 años que estaba por ahí un poquito olvidada, y que la editorial Caleidoscopio, que está republicando y sacando a la luz este tipo de obras, la ha reeditado, y la verdad es que es una maravilla, así que muy recomendable también. En la siguiente nos encontramos una obra que no impresiona por nada épico, ¿no? Sino cómo en un solo día pueden pasar tantas cosas y se pueden contar tantísimas cosas, ¿no? Y es que vamos a hablar de Un día en la vida de Iván Denisovich. Y voy a atreverme a decir el nombre del autor, que es Alexander Solzhenitsyn. Espero haberlo dicho bien, seguramente no, pero oye, no me juzguéis, ¿vale? Y es que en esta obra se nos pone en la piel de Iván Denisovich, el cual está encerrado en un campo de trabajo forzado, con lo que podríamos entender como un campo de concentración. A día de hoy, eso sí, soviético. Pero es que en un solo día de su vida es suficiente para mostrar todo lo que él está viviendo, ¿no? El hambre, el frío, el trabajo intermitente, la vigilancia constante, y cómo, incluso así, las personas terminan encontrando pequeños momentos de dignidad, ¿no? Terminan encontrando su momento, su parte de incluso felicidad, me atrevería a decir, y su casi razón de ser. Y de nuevo, y esto es una parte crucial de todos estos libros, y es que el autor no lo hace exaltando nada, ¿no? Y no lo hace ni con adornos excesivos, ni tampoco con dramatismos forzados. Pero incluso así, la dureza del texto, pues, es brutal, ¿no? Es un libro corto, pero creo que muy necesario para entender y para recordarnos cómo este tipo de situaciones, esta forma de vivir, por decirlo de algún modo, ha existido, seguramente existirá, y cómo es muy triste que gente normal y corriente tenga que pasar por estas situaciones, ¿no? Pero también creo que es un libro que nos enseña que en las peores situaciones los humanos intentamos sacarlo todo para sobrevivir, ¿no? Lo que sea necesario. Es una obra muy poco conocida, o al menos yo la he visto muy pocas veces, y ya os digo que Un día en la vida de Iván Denisovich es una obra magnífica y que os la recomiendo a todos. Y en la siguiente obra os traigo dos relatos cortitos, pero que forman uno, y es que hablamos de Obligación impuesta y Wondrack de Stefan Zweig, sin duda uno de los maestros de los relatos, los libros cortos, los cuentos, podemos llamarlo de mil formas, pero aquí tenemos dos relatitos que entre los dos no hacen más de 120 páginas, pero que tienen mucha relación entre ellos, ya que hablan del mismo tema, y, como decía, de la mano de uno de los autores más representativos de la historia, pero sin ninguna duda posiblemente el maestro de la brevedad. Ambos relatos giran en torno a la guerra y muestran cómo las decisiones de la gente poderosa, las decisiones tomadas por la gente que manda, y cómo la guerra termina formándose, obviamente, por culpa de ellos, terminan afectando a las personas normales y corrientes de una forma extrema. Y es que en esta obra, Stefan Zweig consigue, con muy poquitas páginas en cada uno de estos dos relatos, meterte en la psicología de los personajes y hacerte sentir el peso de los dilemas morales que enfrentan, de nuevo, que enfrentaban mucha gente de esta época, porque esta época, estos libros, podríamos decir, están basados Primera y Segunda Guerra Mundial, pero es algo que posiblemente se puede extrapolar de nuevo a situaciones que se viven actualmente, por desgracia, en muchas partes del mundo relacionadas con la guerra.
Lo impresionante, obviamente, es cómo habla de cosas tan duras como la sensibilidad, pero sin caer en lo sensiblero, ¿no? Intenta mostrarnos cómo personas del día a día tienen que tomar decisiones muy complejas relacionadas con dejar su lugar, cómo separarse de los suyos, que creo que esto es lo más esencial en esta obra, y también, por desgracia, esa separación es lo peor de las guerras, pero lo hace de una forma sin caer en lo sensiblero, sin caer en lo dramático, con un estilo muy marcado del autor, que es incluso medianamente poético, busca esta alta literatura, pero sin ser obras complejas. Son relatos breves, pero que sin ninguna duda te dan la fuerza casi de una novela y que, como decía, te demuestran lo crueles que son las guerras en cada una de sus situaciones. Y para terminar, sí que os traigo una obra también muy cortita, creo que es la más cortita de todas estas, ya que no llega a las 70 páginas. Es que podríamos decir que es casi un libro a mitad camino entre una novela y una casi poesía, ¿no? Es algo así como una fábula moderna. Es que en esta obra, en El peso de la mariposa, de Henry de Luca, nos encontramos una obra en la cual se entrelaza la naturaleza, los animales y, obviamente, los seres humanos, para hablar de temas tan universales como la soledad, el orgullo y, sobre todo, la fragilidad, ¿no? El título ya es toda una declaración de intenciones, ¿no? Al final, hasta lo más delicado, que como puede ser una mariposa en este caso, puede tener un peso enorme en nuestras vidas, ¿no? De Luca escribe con un estilo poético, un estilo muy cuidado, que termina convirtiendo lo que es una historia que podría parecer sencilla, y es que aquí nos encontramos la historia de un cazador y un animal que pretende, no os voy a poner exactamente qué es lo que sucede, cazado, esa batalla entre la naturaleza y la humanidad, que aunque parezca mentira, terminamos siendo uno, aunque los humanos tengamos o tendamos, mejor dicho, a separarnos de la naturaleza y creernos por encima de ella. En esta obra lo que hace es unir estas dos cosas, ¿no? Unir esta sensación de la naturaleza con el humano, y el humano luchando con la naturaleza, pero en general de una forma muy digna y lo más pura posible. Una obra, como decía, muy diferente, ya que a pesar de ser un relato corto, mezcla toques muy poéticos con toques muy naturalistas y también con el poder que tienen las frases cortas, directas, pero cargadas de simbolismos y cargadas de poder. Y así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis podido ver, son libros que, oye, podéis leer todos ellos en un fin de semana, algunos un poquito más densos que otros. Aquí ya sabéis que buscamos siempre, oye, una literatura de calidad dentro de la ligereza, pero sin duda libros que tienen una grandísima calidad literaria, que tienen muchísimo poder y que son libros que prácticamente todos ellos estoy seguro de que se os pueden colar en muchos de vuestros libros favoritos, muchos de vuestros libros que vais a recomendar a muchísimas personas y sobre todo esos libros que de alguna forma u otra, yo espero que sea de forma positiva, siempre recordaréis. Y hasta aquí el vídeo, gente, espero que os haya gustado. Ya sabéis, debajo tenéis diferentes links, de nuevo, a todos estos libros para que los podáis comprar y de alguna forma, oye, apoyéis al canal. También tenéis diferentes links a cositas gratuitas, a Audible, un mes gratuito, y también al Kindle Unlimited durante un mes de forma totalmente gratuita. Pero eso sí, lo más importante, si os ha gustado este vídeo, de la forma en la que mejor me podéis apoyar es si le dais un like a este vídeo, si os suscribís y ya, si le dais a la campanita, pues oye, increíble. Así que nada, gente, a leer muchísimo y hasta la próxima. Chao.